Bien, bueno, vamos a dar inicio a las dos jornadas sobre manufactura aditiva. Bien. Eduardo, vas a hablar un poco de la agenda. Sí, nos presentamos, Juan, primero. Dale. ¿Sí? Yo te presento a vos. En la charla vamos a llevar adelante Juan Francisco Giop, que es ingeniero industrial de la Universidad de Luján, y Eduardo Benítez Sigau, también lo soy, tengo el título de ingeniero industrial. De alguna manera nos hemos formado en esta temática por cuestiones, digamos, laterales. A la universidad han llegado equipos con esta tecnología y nos encargaron a nosotros ponernos en marcha, realizar actividades relacionadas a los dispositivos, y nos hemos formado, tomado charlas, estado un poco en el mercado, y bueno, hoy la idea de esta semana es transmitirle un poco conocimientos básicos que están en cualquier bibliografía y alguna experiencia que hemos tenido puntualmente, ¿sí? Así que hemos organizado tanto el martes 5 de octubre, ver 3 ítems que están viendo ustedes en la columna izquierda, y dejamos para el jueves lo que hace referencia a aplicaciones, software para manejo, para usar esta tecnología, y algún caso práctico al finalizar la clase. Así que hoy vamos a ver un poco los contenidos más teóricos, ¿sí? Se quiere, para ir un poco a la práctica el jueves próximo. La idea o el objetivo que se plantea para estas dos charlas es que ustedes respondan estas preguntas que están apareciendo abajo, ¿sí? Que sepan qué es manufactura aditiva, para qué sirve, qué se puede hacer, qué no y qué sí puede reemplazar a las tecnologías actuales que ya están maduras y bastante conocidas, ¿sí? Así que vamos a pasar a dar dos definiciones, ¿sí? Que están en la próxima filmina, para entender un poco de qué vamos a hablar a continuación. Que la primera es manufactura aditiva. Básicamente es un proceso, ¿sí? Basado en un modelo digital que se va plasmando, ¿sí? A un modelo físico capa por capa. Se va construyendo piso por piso hasta obtener la forma definitiva. Y la manufactura aditiva usa a la impresión 3D, que es la segunda definición que le queremos transmitir, ¿sí? Que es un grupo de tecnologías. Vamos a ver varias. La idea de esta clase es describir las tecnologías más utilizadas para generar esos sólidos, esos modelos físicos que pueden ser o prototipo o funcional, piezas de uso. Bueno, ahí la foto de la derecha la vamos a nombrar en 3 filminas. Es, digamos, la manera, es el creador o es el que generó la primera tecnología de impresión 3D, ¿sí? Bueno, viendo las Bien. definiciones, como el título de este curso, de esta charla, hablaba de impresión 4D, y personalmente conocí ahí este término, no sabía que se había definido esta impresión 4D. Juan buscó algo para dar un poco de nociones mínimas de qué se refiere impresión 4D, así que Juan, adelante, y hablar un poco de esto, que yo la verdad no estoy muy al tanto. Sí, bueno, como vos dijiste, Edu, el tema también de la definición es un término que es muy nuevo, que en los últimos años está empezando a surgir. Vamos a ver con el pasar de las diapositivas que la impresión 3D todavía no se tiene bien en claro cuál va a ser todas las posibles aplicaciones, bueno, mucho menos la impresión 4D, que básicamente toma la tecnología de la impresión 3D, pero lo que cambia son los materiales con los que se imprimen, los materiales que se utilizan, ¿no? Que generalmente se reconocen como inteligentes porque pueden modificarse por sí mismos, es decir, sin la intervención humana a posterior del proceso de impresión por un factor externo, que puede ser, como dice acá, luz, calor, vibración, temperatura, presión, modifiquen su comportamiento, digamos, ¿no? Es decir, además de imprimir una estructura física, como es la impresión 3D, la idea de la impresión 4D es imprimir funciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos
La verdad que el término es muy nuevo, como les comenté, y el desarrollo todavía no se sabe bien el potencial y se están estudiando posibles aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos una pieza que es formada por solamente un componente que, por ejemplo, por ponerse en contacto con un componente que esté a una temperatura determinada, se cierra y permite tomar un objeto, digamos, ¿sí? Y como les comentaba, las aplicaciones de este término son totalmente potenciales. Al momento, ensayándose desde ejércitos en Estados Unidos, en los uniformes, intentando que una vez que se diseñe y se fabrique, puedan cambiar de color en función del entorno, regular la transpiración en función de la temperatura o del pulso de la persona que los utiliza, o volverse más impermeables cuando expuestos a un ambiente con lluvia, ¿sí? Hay muchas cosas, pero la realidad es que no se sabe bien todavía la aplicación de este término, ¿sí? Por ejemplo, acá abajo hay otra imagen en la que podemos ver que una pieza impresa en 3D sobre un plano, luego de agitarse, crea una estructura, digamos, eh, que ocupa un volumen mucho mayor. ¿Bien? En medicina también es un campo que vea esta tecnología con muy buenos ojos porque puede fabricar algunas piezas que al introducirse en el cuerpo humano adopten, por ejemplo, que se desintegre una píldora en función de la temperatura que tiene esa persona, si llega a un cierto valor, o si no, no, o tejidos, un montón de aplicaciones potenciales al momento, ¿no? Pero bueno, es la idea para ir charlando un poco las definiciones. ¿Bien? Bien. Ahora sí, Edu, vuelvo a Sí. escucharte. Y a continuación, lo que planteamos nosotros Ah, perdón, perdón. para arrancar un poco la discusión, ¿sí? Es ver dos videos de aproximadamente 3 minutos cada uno, que están muy bien filmados, con muy buen guión, ¿sí? Para un poco entrar en tema y romper un poco esta frialdad que hay en la sala, y de ahora en más, después tomar nosotros ya el comando de la clase. Juan, tendrías que dejar de grabar, así que, bien, Bien. como adelantó el primer video, la pregunta es si la manufactura tradicional, la que uno está acostumbrado a ver, que la vamos a denominar extractiva o tradicional, compite con esta nueva tecnología que es la aditiva. Y ya la respuesta fue en un video, no. ¿Sí? ¿Y por qué no? Básicamente, bueno, no se van a hacer todos los productos que están haciendo en la actualidad con aditiva porque tiene desventajas y no es competitiva en ciertos casos, pero en otros campos donde aumenta la complejidad y el diseño, es más, sí puede ser utilizada. ¿Sí? Entonces, la idea es que quede claro que vamos a llamar adición cuando yo voy haciendo un sólido capa por capa, agregando material, ¿sí? Que puede ser plástico o metálico. La extracción es diferente, es partir de un macizo, de un sólido, ir mecanizándolo, ¿sí? Quitando material hasta hallar la forma definitiva. Bien. O sea, no es competencia. Y generalmente la adición, la manufactura aditiva, va a requerir de la manufactura tradicional para terminar piezas. ¿Sí? Una desventaja que vamos adelantando de los procesos de adición es que la terminación superficial no es la mejor en la mayoría de las tecnologías y tengo que hacer postprocesos para darle el acabado que uno requiere. ¿Sí? Así que vamos a evaluar, acá tratamos de describir las diferencias principales entre la manufactura tradicional y la aditiva. En la próxima filmina, la idea es ver un poco cuál es el área, el segmento del mercado donde es competitiva la manufactura aditiva, ¿sí? Contrastándola con la manufactura tradicional. Si la comparamos por volumen de producción, ¿sí? La
aditiva es competitiva en bajos volúmenes de producción. Ese es un nicho en el mercado, ¿sí? Porque los costos por unidad se reducen significativamente. Tengan en cuenta que a bajos volúmenes, para piezas personalizadas, autos de carrera, aviones, producciones cortas, ¿sí? Realizar un producto bajo esta manufactura por impresión 3D es más barata porque ahorro matricería, herramental, tiempo, ¿sí? Pero ya a grandes volúmenes ya pierde competitividad y la tradicional suele ser ventajosa en cuanto a la economía, ¿no? Y si lo comparamos con respecto a la complejidad, ahí sí es el fuerte de esta tecnología. Fíjense que la manufactura tradicional, que es la curva negra, ¿sí? A medida que aumenta la complejidad constructiva de la pieza, tiene sus limitaciones, ¿sí? Y llega a un punto donde la complejidad aumenta y no se puede realizar mediante manufactura tradicional, y sí, ahí queda sola estas nuevas tecnologías para tener diseños mucho más sofisticados, mucho más complejos, ¿sí? Y se pueden hacer en menor tiempo, ¿sí? Que la tradicional. Entonces, fíjense un poco dónde está el mercado de esta nueva, no tan nueva, ya tiene unos 20 años de vida, de esta tecnología de impresión 3D, ¿no? Alta complejidad y bajo volúmenes de producción. Piezas personalizadas, básicamente. Bueno, siguiendo un poco, ahora vamos a ver a continuación ventajas de esta manufactura aditiva, que muchas se hablaron en el video. Si vemos los beneficios, vamos a ver que producir una pieza con manufactura aditiva va a hacer que la producción sea constante, ¿sí? No dependa de los errores de fabricación, no tenga errores de fabricación. Si bien las dimensiones, la precisión que se puede lograr hagan el orden de la décima del milímetro, ¿sí? En algunos casos es suficiente, en otros no lo va a hacer, pero voy a obtener siempre la misma pieza, ¿sí? Y en forma permanente, ¿sí? No voy a estar sujeto a otras variables que sí lo tiene un proceso de fabricación tradicional. También esto es el segundo ítem, es el fuerte. Ahí está la foto a la derecha. Cómo tengo libertad de geometría y no me tengo que poner a pensar cómo la voy a construir, sino directamente voy a la pieza que yo quiero tener, porque ya la forma o sea, los procesos para fabricar esa pieza ya no son limitantes con este tipo de tecnología. Otra ventaja es la flexibilidad que tiene, ¿sí? O sea, yo puedo hacer un prototipo, cambiarlo a las 24 horas y tener un nuevo prototipo sin pasar por todos esos pasos tediosos de una manufactura tradicional, donde hay que hacer una matriz, obtener un prototipo, ir modificando sucesivamente la matriz. Eso demora tiempo, recurso económico. Esto es mucho más flexible y ágil, ¿sí? Y además se puede adaptar o se puede personalizar a cada cliente, ¿sí? Esto reduce mucho los tiempos y reduce también los recursos económicos que demandan, siempre y cuando los volúmenes sean reducidos o medios, ¿sí? Otro beneficio de la impresión 3D o de la manufactura aditiva es que utiliza el material de mejor forma que la manufactura tradicional. O sea, no hay scrap, no hay viruta, no hay desperdicio. Una pieza final que pesa 200 gramos va a utilizar 200 gramos de producto, de materia prima, ¿sí? Con eso se reduce un poco el desperdicio, que son pérdidas económicas. Y las dos últimas, bueno, un poco ya se hablaron también en el video, ¿no? Esto de mandar un archivo, digitalizar y construir en la propia establecimiento tal vez la pieza que yo que necesito fabricar, ¿sí? Y no tengo que enviarla por ningún medio de transporte, ¿sí? Y es más, la puedo personalizar para cada cliente, sin grandes cambios en el proceso de fabricación, ¿sí? Pero no todo es color de rosas, ¿sí? También hay limitaciones o hay inconvenientes para esta tecnología. Acá pusimos tres principales. Uno es el costo inicial elevado, ¿sí?
los dispositivos que imprimen, ¿sí? Esto lo vamos a agrupar en aquellos que imprimen plásticos y otros que imprimen metales. Bueno, los costos de adquisición de estos recursos son bastante onerosos, de los cientos de miles de dólares, ¿sí? Algunos, otros de algunos por encima de los $10.000, pero bueno, esa inversión inicial a veces es una limitante y hay que amortizarla y se tiene que justificar su adquisición, ¿sí? Otro inconveniente es que no tengo todos los materiales disponibles que tengo en la manufactura tradicional en este tipo de tecnologías por las limitantes en cada tecnología interna de 3D. O sea, cada máquina tiene, básicamente lo que hace es funde material o lo liga con un tipo de aglutinante. Bueno, no todos los materiales se pueden llevar a estas máquinas y que se comporten como uno quiere, ¿sí? Y otro inconveniente que ya lo mencioné es un poco, y esto se ve en la mayoría de las tecnologías, que la pieza terminada tiene una porosidad superficial e intersticial que a veces traen problemas de calidad y de terminación. Los de superficial de alguna manera se puede solventar con un postprocesado para suavizar las superficies. El problema está cuando la porosidad está interna en la pieza y puede ser un posible punto donde se inicie una fisura y se rompa la pieza, ¿sí? Son limitantes que a medida que pasan los años se van encontrando mejores materiales y se van mejorando las técnicas, las tecnologías de impresión, ¿sí? Bien. ¿Puedo agregar una cosa, Edu? Sí, adelante. Bien, no, para resaltar un poco, o sea, creo que la fortaleza, como bien dijiste vos, está en la libertad de la geometría de la pieza. Así que antes, al momento de diseñar una pieza, la persona que lo diseñaba tenía que encargarse de pensar cómo la iba a fabricar por ahí, sí, por un proceso de fresadora, de torno, de mecanizado. Bueno, acá eso como que se pierde. La pieza, como la imagen que estamos viendo a la derecha, se puede hacer. Punto. No hay más discusión sobre eso, Sí. ¿sí? Eh, pero bueno, Y lo otro, Juan, que quede claro también, cuando yo necesito lanzar un producto, los tiempos de desarrollo del producto con estas tecnologías se acortan mucho, porque no tengo que empezar a hacer matrices, enviar la muestra, aprobar la muestra, modificar la matriz porque hubo un sí, sí, la cambio. haces Toda esa exactamente. logística, todos esos tiempos se reducen porque son máquinas que trabajan en forma automática las 24 horas del día, ¿sí? Tengo una línea de producción muy corta. Yo solamente con un ordenador, con un software de tratamiento y una impresora de X tecnología, de diferentes tecnologías que vamos a ver a continuación, puedo trabajar casi en forma continua, ¿sí? Sí, Sin las pérdida de tiempo. modificaciones a los prototipos son inmediatas, Sí. prácticamente. ¿Sí? O sea, uno se da cuenta que cometió un error o quiere modificar algo y se hace rápidamente, ¿sí? Y llego al producto terminado mucho más rápido y eso capaz me puede dar una ventaja frente a mi competidor porque el tiempo de lanzamiento a veces sirve porque el que pega primero pega dos veces, dicen, ¿no? Así que son ventajas que algunos las explotarán y otros no tanto, ¿sí? Sí, y lo otro que quería agregar, Edu, perdón, es que todo esto lleva por ahí a repensar el proceso de diseño, que por ahí gente de nuestra edad está acostumbrado a pensar en 2D, y bueno, todo esto lleva a que uno tenga que pensar en 3 dimensiones todo el tiempo en el momento que diseña esa pieza, y por eso también quiero recalcar lo que comentaba en el segundo de los videos, que esto tiene que ir a nivel educativo, a que los chicos, los jóvenes empiecen a saber que esta tecnología existe y tienen que ser ellos los que desarrollen el mayor potencial de la misma, digamos, ¿no? Pero bueno, bien, Sí. Edu, te dejo Bien, seguir. vamos a continuar un poco con la historia de esta tecnología, de estas tecnologías, ¿sí? De esta manufactura. Y fíjense que no es tan antiguo. O sea, yo soy más viejo que esta tecnología, que esta manufactura, ¿sí? Básicamente todo esto nació en el año 83, cuando ese hombre, ¿sí? Ideó o
no la máquina, pero sino el método, ¿sí? Se dio cuenta que se podía llegar a hacer una impresión de un sólido, y él planteó las bases para la estereolitografía, que fue la primera tecnología que se desarrolló en impresión 3D. O sea, todo nació con la democracia de los argentinos, ¿sí? ¿Cómo siguió esto? Estos son básicamente, le quise acá transmitir hitos, ¿sí? Que marcaron, y vamos a ver un poco después cómo se relaciona en la actualidad. Del 83 al 88 se desarrolló esta tecnología, y en el 88 salió la primera máquina comercial. La empresa era 3D System, que la fundó el creador del método, ¿sí? Si bien la primera impresión estuvo en el 86, cuando ganamos el Mundial Alemania, en el 88 sale al mercado la primera impresora con tecnología de estereolitografía para imprimir sólidos, ¿sí? O sea, estamos hablando de 30 años. A la par, cuando ya se enteran, escuchan que se está desarrollando este tipo de tecnología, salen el desarrollo, la carrera por el desarrollo de dos nuevas tecnologías, ¿sí? Una apuntada a piezas metálicas, y arranca la tecnología SLS, y a la par sale otra tecnología apuntada a plásticos, ¿sí? Que es FDM, ¿sí? La vamos a ver a posterior. Juan, dale un clic más para que aparezca. Y fíjense en que EOS es una marca actual de impresoras, desarrolla el SLS, y Stratasys, norteamericana, desarrolla el FDM. Estos tres actores que estoy mostrando, ¿sí? Estos tres logos, siguen hoy en día, después de 30 años en el mercado, y son líderes, ¿sí? Cada uno desarrolló una tecnología particular, pero a medida que van venciendo las patentes, entre ellos van aumentando su cartera de productos y adquiriendo empresas que hayan desarrollado otras tecnologías, ¿sí? Bien, así que hasta ahí estábamos. En el 90 desarrolla Stratasys. En el 2010, hace 10 años, empiezan a ver la posibilidad de imprimir no órganos, ¿no? Sino tejidos, con esto bastante complejo. Son cultivos con hidrogeles, donde se puede de alguna manera generar un tejido, ¿sí? Con todas sus complejidades, pero ya la medicina empezó a desarrollar productos con todas sus limitaciones, que hoy en día están tratando de ver cómo las van solucionando paso a paso. Acá hay una cuestión de escala, o sea, los vasos capilares humanos tienen un tamaño que no pueden ser construidos con tecnologías muy simples, ¿sí? Entonces eso limita mucho el uso, pero arrancaron con este tipo de aplicación. Siguiendo, al 2014, fíjense, HP, una empresa dedicada a la impresión de papel, básicamente, empieza a ver que este mercado toma volumen. Si bien, como dijo en el video, crece al 30%, hoy ya está creciendo al 20%, pero eso depende mucho también del contexto post-pandemia, ¿sí? Está afectado por variables económicas, ¿sí? Fíjense cómo ya los grandes, los monstruos que estaban afuera de este negocio, empiezan a mirar qué es esto de imprimir 3D, y empiezan a desarrollar tecnologías o a comprar emprendimientos particulares, ¿sí? De menor escala, para proyectarlos a una escala mayor, y HP hoy en día sigue estando en el mercado de la impresión 3D. En el año más actualidad, año 2020, fíjense, en otro peso pesado de la industria, 3M, empieza a interesarse mucho en los materiales, ¿sí? Si bien dijimos que los materiales acá son limitantes, bueno, hay empresas serias y de escala que están desarrollando materiales que se adapten a esta tecnología para obtener piezas con ciertas características. Y ahí está arrancando 3M, BAF, Dow, son químicas importantes. Y más en la actualidad, para este año, según un artículo técnico que hemos leído, se esperan avances tecnológicos, ¿sí? Básicamente en máquinas que aumenten su productividad, su velocidad,
Eso creo que, no me acuerdo la marca, Juan, si vos te acordás, ¿era Xerox o...? Ay, EOS, ¿no no. era? ¿Cómo? EOS. EOS, ¿no? EOS está mejorando su tecnología ya desarrollada para aumentar productividad. Se está enfocando también en desarrollar aparatos que aumenten el volumen de impresión, que hoy en día en algunas es un limitante, que si bien, como dijeron en el video, se podía imprimir cualquier pieza en una sola, cualquier conjunto en una sola pieza, muchas veces las limitaciones dimensionales de las máquinas limitan y hay que hacer un conjunto de piezas, ¿sí? Pero hoy en día esto está en un boom, o sea, no es una tecnología madura, ni mucho menos, está en puro crecimiento, digamos, experimental, y recién ahora está entrando en la parte de implementación, ¿sí? Pero hay mucho por hacer y creo que, como dijo Juan, el día de mañana todos nos va a aparecer la impresión 3D algo muy conocido, ¿sí? Y básicamente hay proyectos, en el 2005 se largó un proyecto, un inglés, la idea básicamente era que cada uno tenga una impresora en su casa, ¿sí? Por unos pocos dólares, además de tener la computadora y la impresora de papel, bueno, al lado uno tenga su impresora, modesta, pero impresora al fin, y pueda hacer sus propias piezas. Y en cada casa haya una de estas. O sea, fíjense cómo, de alguna manera, hay acciones para divulgar esta tecnología y se haga de un uso cotidiano, tal vez. ¿Sí? Bien. A continuación, le quería mostrar un poco, porque dicen, ¿cuánto sale? ¿Sale caro? ¿Sale barato? ¿Compro una máquina? ¿Qué máquina compro? Bueno, esto también sacado de otro artículo técnico, le quería mostrar un poco, transmitir una idea, ¿sí? Que esto se plasma en la realidad, es que un costo de equipo, ¿sí? Acá hay un ejemplo de un equipo que está del orden de los $75.000, que sería un equipo por FDM industrial, ¿sí? De Stratasys. Stratasys tiene presencia acá en Argentina, AMS, una empresa de meteorología, es representante de esa marca. Bueno, un equipo de ellos sale del orden de los $75.000, ¿sí? Ahora, si esos $75.000, que lo tengo que amortizar en 5 años, lo hago trabajar al 10, al 30, al 80%, ¿sí? Fíjense en que por debajo de una capacidad del 50%, ¿sí? El precio, el costo de yo producirme mi propia pieza es más caro que lo que me cobra el mercado, ¿sí? O una empresa dedicada 100% a imprimir piezas, ¿sí? Entonces, la idea que esto obviamente ese costo se va emparejando cuando aumenta la capacidad, y a grandes capacidades sí me es más barato adquirir mi recurso de impresión y hacerlo por cuenta propia, ¿sí? ¿Qué le quiero transmitir con esto? Que si en su trabajo, en su casa, tienen pensado un número de impresiones muy baja, un factor de ocupación de la máquina bajo, no piensen en comprar un recurso propio, ¿sí? Piensen que hay gente a nivel mundial que uno manda el archivo, lo trata, lo imprime y por correo le envía la pieza definitiva. Y eso va a salir más barato que tener una máquina ociosa, parada, ¿sí? Que no se repare, ¿sí? Esa es la idea que le quería transmitir. En el mercado hay empresas que ofrecen tecnología, empresas que ofrecen materiales, ¿sí? Que van un poco de la mano con la tecnología que van a utilizar, y hay empresas que se dedican a producir piezas. Tienen impresoras conectadas una al lado de la otra, ¿sí? Trabaja para autopartistas, para clientes fijos, que le garantizan un volumen mínimo de operación, y ustedes pueden usarlos como centro de producción tercerizado, ¿sí? Y a bajos volúmenes los costos son más bajos que obtener un dispositivo propio. ¿Quedó clara la idea? Más allá de los precios, ¿sí? Que figuran ahí en $6 por hora, no están muy desacertados, pero ese precio varía mucho por tecnología y por máquina que se utiliza, ¿sí? Pero básicamente la idea es esa. No salgan a comprar o planteen comprar en forma individual un dispositivo de este valor, porque seguramente no se repagará en el tiempo que ustedes tienen contemplado. Acá está puesto para 5 años,
Pero bueno, eso será un proyecto que tendrán que evaluar en su momento. Bueno, ahora creo que los dejo con Juan. Sí, Juan, dale un clic más. bien. Vamos, si querés ponemos todo. O Dale. sea, ahí está. Básicamente las aplicaciones, ¿no? O sea, dentro de lo que es la impresión 3D, puede ir a dos grandes grupos, como vamos a ver. Al prototipado, que ya fue algo que nos contó Eduardo, que puede ir a revisar el concepto de estética del producto, es decir, que el cliente o el fabricante pueda ver cómo va a quedar ese producto, bien, estéticamente hablando, o si no, también nos permite de una manera muy rápida ver la funcionalidad de ese producto, ¿no? Eso, por un lado, es uno de los campos de aplicación actuales de la manufactura aditiva. Y vamos a ver también que hay casos en los cuales se produce, a través de la impresión 3D, piezas finales, que como nos contó Eduardo hace un rato, básicamente hay dos mercados. Por un lado, piezas de bajo volumen de producción, por ejemplo, en lo que es competencia a nivel automovilístico, que uno puede rápidamente modificar una pieza que va a usar en tiradas de a 10 piezas o 5 piezas. Y eso también, por manufactura tradicional, tiene un costo alto, con el gráfico que vimos hace un rato, ¿no? O también, en la actualidad, a través de productos personalizados, ¿sí? Que pueden ir, de, como dice acá, desde vestimenta, que son lentes, calzado, a piezas dentales o piezas únicas para cada persona. Pero fíjense que el concepto de pieza final, en lo que es manufactura aditiva, apunta básicamente a productos que tienen una tirada muy baja, ¿bien? Porque, como vimos en el gráfico en las diapositivas anteriores, cuando el número de piezas es importante, generalmente la manufactura tradicional suele ser la conveniente, ¿no? O sea, la, la idea que podemos charlar hasta acá es que claramente la manufactura aditiva no va a reemplazar a la tradicional, ¿no? Sino que la idea es que se complementen de la mejor manera posible, por decirlo de algún modo. Bien. Y Juan, Edu- la idea es cuando hablamos de prototipo funcional, para que entienda un poco, es cuando la pieza que fabrico, ¿sí?, tiene la resistencia mecánica semejante a la pieza de uso final, tiene los rangos de temperatura, soporta los rangos de temperatura normales de operación de esa pieza y tiene la compatibilidad, o sea, tiene la resistencia química, ¿sí?, para estar alojado en la atmósfera que va a estar a bajar normalmente. O sea, es una pieza que puede estar un tiempo limitado cubriendo el mismo servicio que la pieza definitiva. O sea, pero en las condiciones que va a estar la condiciones de pieza final, operación digamos. normales. ¿Sí? Mientras Exactamente. que el estético es solamente para verlo visualmente, pero no tiene otras propiedades más que la parte bonita, ¿sí?, y estética, ¿no? Perfecto. Nada más. En un rato vamos a volver a hablar de esto cuando veamos lo de las tecnologías, ¿no? Y bien, ya yéndonos un poco a, bueno, cuáles son las etapas para aquellos que todavía no está bien en claro. Eh, Imprimir no es solamente el imprimir, sino que tiene muchas etapas previas y posteriores también al proceso de impresión, como vamos a ver. O sea, cualquiera de las tecnologías va a partir de la necesidad de un modelo en 3D de la pieza que uno quiera imprimir, ¿sí? Sea el programa que sea, lo que hay que hacer es exportarla en formatos, ¿sí? Generalmente el que se utiliza es el formato STL, que sale del origen de estereolitografía, que fue la primera de las tecnologías, ¿sí? Que no es más que una superficie triangulada. Como ven, por ejemplo, acá tenemos un círculo que está todo formado por triángulos, que es la manera de codificar la estructura que le pasa a la impresora, digamos, ¿no?
Actualmente hay otros archivos menos utilizados por ahí, como el OBJ o el 3MF, que son también archivos que leen algunas impresoras que tienen un nivel de detalle superior al STL, ¿sí? Pero no es que hay uno que sea mejor que el otro, sino que simplemente dependiendo de la máquina, de la función que uno tenga, va a utilizar un archivo u otro. Así el formato me refiero. Eso lo levanta un software generalmente propio de cada máquina o al menos personalizado por el fabricante de la máquina, que lo que va a hacer es producir, como ya vimos antes y vamos a cansar de vernos en las diapos que siguen, lo que hace estos software, toman la pieza y producen el laminado de la misma, es decir, la separa en capas de espesor que va a poder predeterminar el usuario, ¿no? Uno entiende que a mayor cantidad de capas, el espesor de las capas es menor, el nivel de detalle de la pieza va a ser mayor, pero el tiempo de impresión también va a ser mayor, ¿no? Y recién ahí, o sea, una vez que se hicieron todas estas partes, que el usuario terminó de configurar con el software el laminado de la pieza, hace la vinculación con la impresora, ¿sí? Ya sea física o por internet o mediante la nube. Ahí es cuando le manda el archivo a imprimir y ahí, bueno, en ese proceso es el que trabaja la máquina, digamos. ¿Bien? Pero como vimos y como vamos a ver, generalmente la pieza requiere de un post proceso o de un proceso posterior a la impresión que puede ser desde algo muy básico como vamos a ver más adelante que a las piezas, por ejemplo, si uno quiere hacer la pieza de la derecha, que están todas estas estructuras en el aire, voladizo, la impresora no lo va a poder hacer porque el material tiende a caer. Entonces lo que tiene que hacer, como vamos a ver, es una estructura que se llama de soporte, que es en este caso con este plástico blanco, que posteriormente al proceso de impresión, mecánicamente o con algún medio químico, se tiene que retirar esa estructura que es ISO de soporte durante el proceso de impresión para obtener la pieza final. Esto es muy común y va a depender de la geometría de la pieza. Si uno tiene que hacer una pieza básica como esta, el soporte no hace falta, ¿sí? Lo que tiene que ver es las aristas estas que quedan en voladizo, digamos. Generalmente cuando superan un ángulo de 45 grados es necesario una estructura de soporte para que la calidad de la pieza sea aceptable, digamos. Y como bien dijo Eduardo, la pieza no queda lisa, sino que tiene una cierta porosidad y de hecho muchas veces, dependiendo de la tecnología, ¿no? Pero se nota el laminado. Bueno, si uno quiere un acabado superficial mejor, requiere también de un proceso a posterior, como vamos a ver más adelante con Eduardo, ¿sí? Que también puede ser químico, físico, térmico, en algunos casos. Bien, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Si no, la idea ahora es empezar a meternos con algunas posibilidades de tecnologías de impresión. Bien, que básicamente se separan en función de los medios eh, de los materiales que utilizan, ¿sí? Sí, pueden ser, como vamos a ir viendo, cada una de las tecnologías, ¿sí? Que generalmente en este grupo están las impresoras que utilizan materiales metálicos, ¿sí? O también, en el caso de algunos plásticos, como vamos a ir viendo, y capaz que los más, estos son tecnologías más utilizadas a nivel industrial, como vamos a ver, también obviamente el costo hacia eso, ¿no? Y la que inició todo, la que de ahora en adelante es SLA, estereolitografía, que junto con el PolyJet, que es una de las últimas, utilizan fotopolímeros, ¿sí? Que son materiales, como vamos a ver, que al entrar en contacto con luz ultravioleta se solidifican y van formando la pieza en cuestión. Y bueno, la más difundida a escala no industrial, a escala jovista, es FDM, ¿sí? Que
claramente el limitante de la tecnología esta está en la cuestión de los materiales, que puede trabajar con termoplásticos. Estas son las tecnologías que se desarrollaron hace ya un cierto tiempo y hoy en día pues, se trata de mejorar estas, como vamos a ver y como vamos a ir charlando en estas dos clases. Es decir, se busca poder sacarle más provecho en cuanto a velocidad, que es uno de los limitantes de la tecnología, volumen, como nos contó Eduardo, y el gran desarrollo de los fabricantes está en el tema de los materiales. ¿Sí? Tratar de descubrir, de inventar, como se quiera llamar, materiales que tengan características mejores, por decirlo de algún modo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir recorriendo un poco cada una de las tecnologías. Dentro de la primera, que es la estereolitografía, como vimos, como nos contó Edu, andaba por el año 84, que fue que la persona se le ocurrió poder fabricar piezas mediante la adición de material, ¿sí? 3D System fue la primera marca que logró fabricar. Y bueno, acá tenemos un esquema de cómo funciona la tecnología, ¿sí? Fíjense que esto va a ser muy común para todas las que vamos a ver. Bien, o sea, tiene una base, ¿sí? Sobre la cual, en este caso, por tratarse de SLA, parte de un líquido, que es el producto que va a eh, polimerizar este rayo UV guiado, ¿sí? Por espejos que solidifican una capa de la pieza, luego la plataforma desciende, solidifican la capa que sigue de la pieza, ¿sí? Va a haber una especie de caballete, digamos, que traiga material nuevo, eso va a depender de cada máquina, ¿no? Pero básicamente de esta manera es como fabrica la pieza mediante SLA. Ahora vamos a ver un video que va a quedar mucho más claro, ¿no? Eh, Espesores de capa. Fíjense, para que vayan teniendo una idea, esto claramente hace a la precisión de la pieza, ¿no? 0,025 milímetros a 0,15 milímetros. Esta técnica, como vamos a ver, es una de las más precisas, ¿bien? O sea, que tiene el acabado final mejor de las tecnologías. Pero no todo es color de rosa, digamos, o lindo, sino que, como estuvimos conversando, siempre van a requerir estas piezas de un post-tratamiento. Generalmente se las cura con un solvente como alcohol isopropílico y en algunos casos, ¿sí? Se requiere un post-curado en un horno ultravioleta, ¿sí? Que eso le va a conferir a la pieza final una mejor resistencia y termina con la polimerización del líquido, ¿sí? Estas piezas, como vamos a ver, tienen la contra de que como la sustancia que parte, el material con el que se fabrica, es afectado por rayos UV, con el pasar del tiempo se siguen fragilizando y bueno, pierde, digamos, resistencia. Bueno, acto seguido voy a reanudar con la grabación, ¿sí? Entonces, como dijimos, parte de un polímero líquido, generalmente ABS, y esta es una de las tecnologías que tiene la gran ventaja de poder imprimir o fabricar piezas translúcidas, ¿sí? Que puede ser desde una botella, simplemente estética, hasta una pieza, como la que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, que nos permite ver todos los conductos internos de la misma, gracias a que el material es translúcido, como comentamos, ¿no? O sea, fíjense que el nivel de detalle de esta tecnología es muy alto. ¿Bien? Es, como dijimos, uno de los mejores acabados que tiene. Y fue la primera que se ideó. ¿Bien? Aplicaciones, como dijimos, modelos, pruebas de ajuste, de tamaño. Fíjense que acá no hay piezas finales que se hagan con la tecnología. ¿Sí? Ahora un cachito vamos a hablar por qué, aunque ya algo anticipamos, ¿no? Es relativamente rápida, la precisión es muy buena y no tiene
polvo. Vamos a ver que muchas de las otras tienen polvo y manejar polvo no es tan limpio como manejar las resinas estas. Aunque estas resinas suelen ser caras. Bien, como vamos a ver. Es un método, bueno, justamente, es relativamente caro comparado con algunos de los otros que vamos a ir viendo. Y como comentamos, la fragilización que sufren las piezas simplemente por estar expuestas a rayos UV de por vida, digamos, ¿no? Otra contra que tiene esta tecnología, por decirlo de algún modo, es la necesidad de gran cantidad de soportería, ¿sí? Que bueno, como dijimos, el usuario luego la va a tener que sacar para poder disponer de la pieza final. Bien, máquinas de esta tecnología al alcance, digamos, no muy lejano. Tenemos esta que está acá en pantalla, altura de capa 10 micrones. No necesitamos vincularnos físicamente con la máquina para mandarla a imprimir y anda en el orden de 185.000 pesos hoy en día en el mercado argentino, ¿no? Piezas que se puedan hacer. Fíjense que en estos casos la máquina va a trabajar al revés, es decir, la plataforma asciende mediante la pieza se va haciendo, digamos. Fíjense que acá está la fuente que tiene esa luz UV que impacta a la plataforma desde abajo, contrariamente a lo que vimos en el video, ¿no? La mayoría de las máquinas pequeñas trabajan de esta manera y esta base va a ir subiendo a medida que las capas se vayan haciendo, básicamente. Pero obviamente, fíjense acá tenemos un barquito con todos sus soportes que se necesitó para imprimir esta pieza. Y acá tenemos una estructura muy compleja fabricada sin ningún drama con esta máquina, ¿sí? No con esta misma, pero sí con la tecnología, ¿no? Estamos hablando de esta pieza, se hizo con la Form 3 de Formlabs, que es una máquina que anda en el orden de los 900.000 pesos, ¿sí? Pero bueno, ya es la tercera de la generación de esa marca. La segunda ya ronda en la mitad de precio prácticamente. Obviamente los fabricantes desarrollan las máquinas, trabajan con un nivel de precisión cada vez más alto. En el caso de la Form 3 trabajaron mucho en el tema de la soportería para permitir un retiro más fácil de los soportes. Bien, bueno, esto es básicamente como trabaja SLA. Yendo al sinterizado láser selectivo, bien, en este caso es una tecnología que puede imprimir algunos metales, pero básicamente parte a partir de polvos que son polímeros plásticos, como vamos a ver. Bien, la idea es muy parecida a antes, o sea, se tiene una cubeta, ¿sí? En la cual fíjense que acá la fuente de energía, ¿sí? Que va a solidificar la pieza es un láser. Bien, el láser lo que hace es darle el último toque de energía, por decirlo de algún modo, para que esa pieza se sinterice y todo este receptáculo está precalentado, ¿sí? Apenas por debajo del punto de fusión de esa sustancia, de ese polvo. Entonces, el láser, al tocar esa capa, solidifica igual que antes. Y fíjense que vamos teniendo el receptáculo de la izquierda en este caso, con el polvo nuevo, listo para usarse, que se va pasando a la batea de la derecha, y esta base verde es la que va bajando y se va formando esta pieza. Acá que tengan en cuenta que todo a los alrededores de esta pieza está rodeada por polvo, el mismo polvo, pero sin sinterizar. Y ese polvo, como vamos a ver, se recupera. ¿Bien? Esta tiene la contra que como todo este material, ¿sí? se precalienta, cuando termina de imprimirse hay que dejar que se enfríe este receptáculo para poder disponer de la pieza final. ¿Bien? Espesores de la capa también muy muy bajos, o sea, acuérdense que esto hace a la precisión de la pieza y al detalle final, ¿no? Y bueno, materiales como comentamos, todo se parte de polímeros, principalmente nylon o PIC, ¿sí? Y también en algunos casos las tecnologías están trabajando con metales como titanio, acero y principalmente con aleaciones. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo trabaja esto. Para eso, ¿y qué ventajas tiene la tecnología? Bueno,
ya estuvimos conversando, ¿no? Pero piezas funcionales, es decir, que tienen la misma resistencia mecánica y química final, por decirlo de algún modo. En este caso, fíjense que como se hace todo en polvo, o sea, está sostenido todo por ese cubo de polvo, no hay límites de forma porque no hace falta en muchos casos la soportería, ¿bien? Que sí, como vamos a ver en otras de las tecnologías. Algo importante para destacar con FDM cuando veamos con Eduardo es que en este caso utiliza toda la superficie, ¿sí? Por el principio de funcionamiento que el láser puede tocar toda la superficie de la impresora. Vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo con la de FDM, hay un limitante porque el extrusor, que es por donde va a salir el material, no puede recorrer toda la superficie de la cama o de la base. Bien, como no se utiliza mucho soporte, el material utilizado está muy bien optimizado y el personal para el proceso posterior a la impresión no se requiere que sea con gran calificación. Bien, hoy en día también se las utiliza mucho, más que nada con lo que es metal, para prótesis, ¿sí? Dentales o ingeniería biomédica. ¿Qué contra tiene esta tecnología? Bueno, por un lado que las piezas son bastante más porosas que otras de las que vamos a ver, ¿sí? Ni que hablar con la que vimos anterior, con la estereolitografía. Y prácticamente hay dos fabricantes grandes que son los que nos nombró hoy Edu, ¿sí? 3D System y EOS están a la cabeza con la tecnología. Este equipo se vende en Argentina, ¿sí? Pueden conseguirlo, precio $12.000, es la máquina más chica de la tecnología, digamos, ¿no? Pero bueno, está, digamos, en nuestro mercado. Bien, vamos a ver que hay otras que ni siquiera eso, ¿sí? Por ejemplo, esta, fusión por haz de electrones. Es muy parecida a la anterior. eh, Está prácticamente gobernada por una sola marca, ¿sí? Que es Arcam, que esto lo que tiene es también fusiona el material ya directamente, o sea, va a un nivel energético mayor que el anterior. Eh, Funciona de una manera muy similar a la que vimos antes. El material es precalentado, bien, y luego, en vez de ser un láser el que recorre toda la superficie de la capa, se envía un haz de electrones que se produce por un filamento de tungsteno y fusiona toda la capa a la vez. Eso hace que el proceso sea mucho más rápido. Todas estas máquinas trabajan en una atmósfera controlada para evitar la oxidación de la pieza por los niveles de temperatura que se alcanzan. Bien, Eh, ahora vamos a, ahí está. Materiales, trabaja con aleaciones de metales, de titanio o cromo cobalto. Bien, ¿qué gran ventaja tiene esto? Eh, la, el campo de aplicación que ellos ven es que las piezas van a tener una resistencia mecánica muy alta porque ya van a un proceso de fusión del material, ¿bien? Y es más rápido que el SLS, porque como vimos antes, el SLS, el enlace tiene que recorrer toda la superficie de la cama, en cambio, en estos casos es un haz de electrones que prácticamente hace toda la capa de una sola vez, ¿bien? Pero son máquinas que eh, requieren, digamos, de un maquinado, de un pulido posterior a la impresión. En algunos casos, dependiendo de la geometría de la pieza y de la aplicación final, puede requerir de un proceso de horneado para liberar las tensiones que puedan quedar en la pieza en el momento de fabricación, y son piezas mucho más porosas, como comentamos. Precios de estas máquinas ya estamos a otro nivel, o sea, en el orden de más de $1.000.000 cada pieza. Bien, por eso es que es un campo medio acotado, por decirlo de algún modo. Esto sí es un campo que está más desarrollado en la actualidad, que es el sintetizado directo de metal por láser o DMLS, que utiliza aleaciones de metal. Básicamente es el mismo proceso que estuvimos viendo, o sea, un láser que recorre la superficie de la pieza,
tiene que haber algún carretero o algo que traiga una capa nueva cuando la base baje. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? La resistencia de las piezas es muy, muy buena. Bien, comparable, como dice acá, a un proceso de los tradicionales. ¿Qué contra tiene esto? Que el láser, este que se utiliza para producir el sinterizado de las aleaciones, requiere una potencia importante, es decir, el costo de la pieza ya entra en consideración, ¿no? El espesor de la capa es muy bueno, o sea, la- la terminación que va a tener la pieza también es buena, y fabricantes principales EOS y 3D System, como estuvimos viendo hoy con Eduardo. Bien, vamos a ver rápidamente cómo funciona, reanudamos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la tecnología? Trabaja, como dijimos, con aleaciones, ¿bien? Aplicaciones, principalmente en la industria aeroespacial, médica y de prototipado, ¿bien? Aunque también puede hacer piezas, como vamos a ver, con canales de refrigeración que serían muy complicados o hasta imposibles en otras de las tecnologías. Piensen que estos huecos salen por el centro del eje de la pieza por el otro lado. Eso es muy complicado de hacer con la manufactura del tipo tradicional como vimos antes. ¿Bien? O este tipo de estructuras que se llaman orgánicas también se puede imprimir sin ninguna dificultad con esta tecnología y la precisión también es muy buena. Máquinas tenemos la contra, la porosidad, por un lado, y el costo. ¿Bien? Esta máquina que está ahí, yo acá les dejo el enlace que sale del CENTEC Rafaela, que es un centro tecnológico especializado, ¿sí?, en manufactura, industria del tipo digital, como dice acá, en la cual interviene el INTI de Rafaela, que ellos tienen un laboratorio que fabrican piezas a pedido, es decir, como nos comentó Eduardo hace un rato, brinda el servicio de impresión. No hace falta que uno tenga una impresora de esta índole, sino que contrata el servicio de este centro o de un montón más. Fíjense que hay el servicio de DMLS Online. Acá a la derecha les dejo otro enlace que es una página que uno se hace un usuario, sube el modelo que quiere imprimir, el material en el que quiere obtener esa pieza, y esta página es a nivel mundial, cotiza la pieza rápidamente y le brinda al usuario, es decir, a cada uno de nosotros que quiere imprimir una pieza, distintas opciones de personas que tienen impresoras o empresas que ofrecen el servicio de impresión. Nos da el costo, el país en donde se fabrica y el costo de envío y el tiempo. ¿Sí? Esto está muy bueno, se lo dejo para que los investiguen, que posiblemente les sirva en algún momento si quieren tener una idea de obtener una pieza no solo es para DMLS, ¿sí?, para FDM, para cualquiera de las tecnologías que vimos hoy acá, en esta página pueden consultar. ¿Bien? Y bueno, la anteúltima tecnología que vamos a ver es una de las últimas que se sacó, por decirlo de algún modo, que es PolyJet, ¿bien? Impulsada principalmente por Stratasys, que combina básicamente la tecnología Inject, que es lo que tiene que ver con la formación de una imagen, ¿sí?, a partir de pequeñas gotas que va dejando un cabezal, con fotopolímeros, que fue lo primero que vimos con SLA, es decir, deja ese material y luego lo solidifica con luz ultravioleta. Misma idea que antes, el cabezal, que está formado tiene muchos orificios de un diámetro muy pequeño, puede dejar con una precisión bastante buena el material que desea el usuario y lo solidifica con luz UV. ¿Ven? Em, lo que comentamos, altura de la capa muy muy buena, el detalle que tiene esta tecnología también es muy muy alto, y cuando se termina de imprimir prácticamente la pieza está lista para su uso. ¿Bien? En algunos casos, cuando la forma es muy compleja, requiere de un soporte que en el caso de la tecnología esta, Stratasys desarrolló un material especial que usa para soportes,
Fíjense que ya estoy hablando que la impresora combina materiales, es decir, va a ser la pieza de un material y el soporte con otro, ¿sí? Entonces, ese soporte es de un material especial que se puede eliminar con agua, por ejemplo, o con alguna otra sustancia, como vamos a ver. ¿Bien? Me quedé pensando porque la pieza no solamente puede hacerla con un solo material, sino que por cada cabezal, el material que sale puede ser diferente, y como vamos a ver, en una misma pieza podemos combinar muchos materiales y muchos colores. ¿Bien? Bueno, antes de seguir, bueno, ¿qué aplicación tiene? Principalmente prototipado, o sea, arquitectura, juguetes, medicina, medicina, pero no para uso final, sino que muchas veces se puede escanear el órgano de una persona, ¿sí? Y imprimirlo mediante esta tecnología que nosotros vimos también un corazón, por ejemplo, entonces los médicos pueden programar mejor una operación, el acceso a ese órgano, por decirlo de algún modo. Y bueno, en algunos casos tiene materiales biocompatibles y eh, odontológicos que puede hacer la mayoría de las tecnologías. Pero fíjense lo que les comentaba acá, es decir, de piezas totalmente flexibles. El peine este que está acá, que fíjense que la parte blanca es dura, es rígida, y la parte negra no, es flexible. Prototipos funcionales ya para probar la ergonomía, digamos. Bien. Todo esto sale de una, ¿sí? O sea, en dos colores. Eh, Ventajas, como les comentamos, ¿sí? En la tecnología, Stratasys tiene lo que se llama material digital, es decir, tienen materiales blandos, duros o semiduros y puede combinarlo en la proporción que el usuario quiera para obtener, por ejemplo, en una misma pieza, esta parte blanca que es rígida y la parte negra que es una goma, que es flexible. ¿Sí? Eso lo determina el usuario. Lo mismo con colores, ¿sí? Tanto con color como con funciones pueden determinar el diseño final de la pieza. ¿Bien? Y bueno, lo mismo que antes, formas complejas, lo que es detalles complicados, pero en estos casos el prototipo no, en muy pocos casos es funcional. ¿Sí? Generalmente es un prototipo muy cerca de lo que es ya la pieza final, pero sirve más que nada a nivel estético, digamos. ¿Bien? Las limitaciones que se tiene, ¿sí? Es que en algunos casos se requiere de un curado post impresión y el tamaño es un limitante en la tecnología, al menos por ahora. ¿Bien? Y precios, bueno, de 10.000 a 600.000 dólares en el caso de estos equipos. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ir con la última de las tecnologías entonces que vuelve a hablar Eduardo un rato. Bien. Bueno, bien, Juan estuvo hablando de las tecnologías, digamos, más onerosas, ¿sí? Con equipos onerosos, pero tienen capacidad de imprimir muchas de ellas metales, ¿sí? Entonces, en la industria, eh, cuando se trabaja con piezas metálicas, no se puede elegir cualquier tecnología, ¿sí? Otras resinas, y esta, la que vamos a ver a continuación, utiliza plásticos que por temperatura los derrite, los fusiona y va conformando la pieza. La tecnología FDM, que la desarrolló a nivel industrial Stratasys, ¿sí? No son las máquinas que nosotros solemos ver en las escuelas o en las casas, ¿sí? Hay una cuestión de patente, todas tecnologías desarrolladas y no tienen mucho tiempo, siguen vigentes patentes que van cayendo con el transcurso del tiempo, esas patentes se van liberando y empieza a distribuir la oferta de tecnología a otros proveedores que la pueden desarrollar, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona esta máquina? Ya Juan le mencionó, la mayoría de las máquinas tienen una base que tiene incluido generalmente el eje Z, ¿sí? Movimiento Z, y esa plataforma trabaja en conjunto con un cabezal móvil, que vamos a llamar extrusor o extrusores, ¿sí?
que junto con el cabezal van a tener los 3 movimientos. X o Y, acá se ve que la mesa es Z y el cabezal se mueve en 2 direcciones. Puede haber máquinas que la plataforma tenga, además del Z, otro eje más, y el cabezal tenga solamente un movimiento lineal. Cualquier combinación se puede encontrar en el mercado, pero básicamente es el de tener un plástico en bobina, con diámetros externos de 1,75 milímetros o 3 milímetros, están estandarizados, de diferentes materiales plásticos que se van avanzando, van siendo traccionados por el propio cabezal. En el cabezal se lo lleva a una temperatura que rondan los 200, 250 grados en materiales básicos, llegando a 350 grados en materiales avanzados. Esa es la gran diferencia también en cuanto a limitante de máquinas, ¿sí? La temperatura que puede alcanzar el extrusor, y a medida que el cabezal se mueve por el G-code, esto es el G-code, el código G que utilizan estas máquinas, es muy similar, es el mismo que manejan las máquinas de control numérico, ¿sí? Así que el cabezal y la plataforma, los movimientos van siendo coordinados para que la deposición del material se haga en tiempo y forma. ¿Sí? Como resultado final tenga, a medida que van avanzando las capas, la pieza definitiva. Acá también está el concepto de material soporte, ¿sí? Estructuras soportes para que el material que esté blando cuando es depositado no colapse, ¿sí? Y permita un endurecimiento en la posición definitiva. Este material soporte puede ser o un material extra, un segundo material que se disuelva en algún fluido como agua o como otros solventes, o puede ser el mismo material con que se está fabricando la pieza, ¿sí? Eso depende de la capacidad que tenga la máquina. En este caso, al tener 2 extrusores, por lo general se utiliza uno para el material de la pieza y un segundo extrusor que también está coordinado para aplicar el material soporte. En muchas máquinas se tiene un solo extrusor y está limitado a que tanto el soporte como la pieza física estén constituidas por el mismo material. Y así se va trabajando en capa por capa. Bien, lo que les quería mostrar es que de todas las tecnologías que vimos hasta el momento, esta es la que está más asequible a nosotros, a los mortales, ¿sí? Y el bajo costo que tienen algunos de los equipos partió de este proyecto que se llamó RepRap en el año 2005 en el Reino Unido, ¿sí? Lo desarrolló en una universidad un tal Adrian Boyer, ¿sí? Y dijo, ¿por qué no hacemos, tomando la idea de Stratasys, que la desarrolló a nivel industrial, una máquina con elementos disponibles de fácil disposición, en donde la propia máquina pueda autorreplicarse, o sea, pueda construir sus propias piezas para generar otra máquina con las mismas prestaciones, ¿sí? Obviamente una máquina no puede imprimir todas las piezas de otra máquina, pero puede hacer la mayoría de los componentes, menos motores, conductores eléctricos y correas, ¿sí? La idea del objetivo de este proyecto fue construir máquinas de bajo costo, con licencias públicas, no haya patentes de por medio, software de código abierto para que pueda ser personalizado por el usuario y materiales básicos, ¿sí? Con esto se logró reducir básicamente máquinas que están en orden de $20.000 a unos $1.500 y que todo el mundo, no sea gratis, pero pueda acceder a esta tecnología. Acá estamos viendo la primera impresora que se utilizó con el fin, la primera impresora china, que surgió con este proyecto RepRap, que se dedicó a hacer piezas en serie, ¿sí? En volumen, siempre plásticas y con materiales muy limitados. Y hablando de materiales, vamos a empezar a ver qué materiales puedo utilizar en esta tecnología. Fíjense que acá vamos a parar un poquito más porque como es una tecnología más asequible para el mercado de low cost, como somos nosotros, o una empresa pyme, ¿sí? No son volúmenes, son montos económicos comparables con lo que habló Juan, ¿sí? Entonces vamos a hablar en mayor nivel de detalle porque
el 99% de las máquinas que ustedes van a poder interactuar van a ser de este tipo, ¿sí? Bien, ¿qué materiales tengo disponibles para realizar piezas? El más básico es el PLA, es un material biodegradable, tiene muchas ventajas. Acá tengan en cuenta que hay que manejar la contracción del plástico, ¿sí? Hay que usar materiales plásticos que al enfriarse de los 200 grados a temperatura ambiente no sufran una contracción brusca, porque eso va a hacer un cambio de dimensiones y una deformación en la pieza final. Entonces yo tengo que buscar materiales que sean termoestables, ¿sí? La idea es que el PLA es el mejor en ese sentido, o sea, es el material más fácil de moldear. No necesita precalentamiento en la base para mejorar la adhesión a esa cama, a esa base donde se inicia la impresión. Es un material muy tranquilo y se pueden lograr velocidades altas. Si van a ver que esta máquina muchas veces tienen lo que se llama un fan de capa, un ventilador de capa, que ayuda al enfriamiento de la pieza. Cuando necesito hacer piezas rápido y son piezas pequeñas, puede ser que los tiempos de enfriamiento del plástico, ¿sí?, sean mayores a los que puede realizar la máquina capa a capa. Entonces, para favorecer el enfriamiento, con un ventilador, este material lo soporta y no sufre deformación residual, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Que no son muy funcionales las piezas que se logran con este material. Es un material económico, pero tiene temperaturas de trabajo muy limitadas, del orden de los 60 grados, se fragiliza, ¿sí?, y son materiales higroscópicos. Eso es otra variable que hay que tener en cuenta, porque cuando el plástico que yo estoy trabajando es higroscópico, empiezo a tener problemas de aplicación. Tal es el caso del nylon, que cuando quiero imprimir con nylon es tan higroscópico que cuando pasa por ese pico extrusor a 230 grados, el agua que está retenida en el material se vaporiza y produce burbujas. Y van a ver que la impresión definitiva queda como si fuera una espuma, ¿sí?, debido a que el vapor de agua se expandió y modificó la geometría de la pieza. Obviamente, y tampoco me permite este PLA tener una cavidad estanca. Si yo quiero lograr eso, tendría que hacer un post-tratamiento con algún tipo de impermeabilización. Pero básicamente el PLA es el paso cero, el material cero para empezar a imprimir y no tener grandes problemas, ¿sí? Básicamente para prototipos. Otro material que ya es de aplicación industrial, el ABS, es un plástico que se utiliza mucho en automotriz, es mecánicamente mucho más fuerte, tiene límites térmicos más altos que el PLA y me permite el mecanizado. O sea, este es el primer material industrial que puede manejar esta tecnología, ¿sí? Fíjense que la figura de abajo es un molde para inyección. Puedo hacer una pieza plástica, obviamente estos moldes no tienen la misma vida útil que un molde metálico, pero si yo quiero hacer un prototipo o quiero inyectar unas pocas piezas de un modelo, puedo generar el molde en plástico de tipo ABS. También Juan mostró que otra tecnología podía proveer este tipo de moldes de bajo volumen. Otro tercer material que podemos ver son materiales de inicio, ¿sí? El anterior, el ABS, la diferencia que tenía con el PLA básicamente es que hay que tener cuidado de la contracción. Hay que manejar muy bien las temperaturas, porque es un material que se contrae más que el PLA y puede producir este efecto warping, que es como un hojaldrado. O sea, cuando uno lo va construyendo capa a capa el sólido, puede ser que la base se contraiga y se despegue, o sea, la primera capa se despegue de la base y la pieza se suelte en la mitad del proceso de impresión. Eso se evita con la calefacción de la cama a unos 80 grados, 60 grados, para mantener, digamos, manera blando el material y buena adhesión. Ya esto es una limitante. Las máquinas que operan con ABS tienen que tener cama caliente, lo que se llama. En PLA eso no hace falta, ¿sí? Y hay que manejar muy bien las temperaturas y las corrientes de aire que rodean a la máquina para que no haya contracciones bruscas. Todas estas las máquinas que se recomiendan para ABS ya son máquinas cerradas, cabinadas, para evitar las corrientes de aire a diferentes temperaturas, y también se tiende a aclimatar
el ambiente donde se realiza la pieza. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a otro material. Puede haber materiales flexibles. El flex es un material de baja calidad, ¿sí? Pero fíjense que me permite hacer prototipos que sean flexibles, como están viendo en la foto, muy parecidos a la realidad, ¿sí? Si bien tienen buenas características, ¿sí? Pareciendo a una goma, la desventaja que tiene es que se degradan con la radiación UV y pierden flexibilidad y se rigidizan. Entonces, básicamente estos materiales van a andar bien un tiempo, pero no van a tener una larga vida útil. Pero para prototipos puede sonar algo muy interesante, una solución bastante interesante. Bueno, próximo material, Juan, es el HIPS, poliestireno de alto impacto. Este es otro competidor del ABS, pero resiste mejor los golpes, ¿sí? Tiene temperaturas muy similares que el ABS, 235 grados. También requiere cama caliente, porque tiene el problema de warping. Puede ser mecanizado como el ABS. Y acá también dice que puede ser utilizado como material soporte. El HIPS lo pueden ver como material para producir una pieza, pero también lo pueden ver en una impresora como material soporte, porque tiene la posibilidad de disolverse en una sustancia llamada limonelo, ¿sí? Entonces, ese soporte, fíjense en la pieza que está abajo, el dinosaurio, lo rojo, si yo lo hago en HIPS con soporte, lo puedo retirar, ¿sí? Sumergiendo la pieza en ese solvente y este material desaparecerá. Si no, generalmente los soportes se retiran en forma mecánica, con cúter, destornillador o algún elemento que me permite separar la estructura soporte de la pieza. ¿Sí? ¿Qué más? Resistente a ácidos y bases y nada más. Nada más. Pasemos entonces ahora tenemos PLA, tenemos ABS que es industrial, tenemos el HIPS y ahora el Flex también, y ahora tenemos materiales soportes, aquellos materiales que las máquinas que tengan extrusor dedicado al soporte lo harán en este material exclusivo, sino para el soporte utilizaré el mismo material que conforma la pieza. Son limitaciones que me da la máquina. ¿Qué puedo usar como material de soporte que hay en el mercado? Bueno, está el HIPS, que se disuelve en limoneno, y el PVA, ¿sí? Que se disuelve en agua. Uno puede elegir, obviamente el PVA es mucho más costoso que el HIPS, entonces uno claramente tiene, nosotros por ejemplo tenemos HIPS porque lo podemos usar para soporte o para pieza funcional, y el PVA solamente es exclusivo para material soporte. Esto, de alguna manera, vamos a ver la clase que viene, que el soporte se maneja con el software, que yo voy a hacer el ruteo o el código G. Bien. ¿Qué más? Adelante, Juan. Sí, no, algo quería agregar, o sea, el soporte Sí. también va a depender de la orientación, como para allá que lo vayan pensando, ¿no? Va a depender de la orientación que uno le dé a la pieza en la cama, que es en la base donde se va a imprimir, y también la orientación va a determinar la resistencia mecánica de la pieza, ¿no? Porque piensen que las capas se hacen en el sentido de la base. Entonces después, por ejemplo, esta pieza va a estar sometida a algún esfuerzo mecánico. Bueno, si la hicieron, la imprimieron con la orientación que figura acá, es porque va a ser más resistente en el plano que convenga, ¿no? Eso lo vamos a ver el jueves igual, pero para que vayan Claro, queda como pensando. si fuera un material fibrado, digamos, ¿no? Que tiene, Claro, varía la resistencia en función de los ejes, ¿no? exactamente. Bueno, ahora yendo un poco a proveedores, ¿sí? Yo acá no mencioné, me faltó incluir, pero lo menciono. Hay un material que en los últimos años se está utilizando, es más, se utiliza, según un artículo, el 18% de la producción mundial usa un material que se llama PETG, ¿sí? Lo van a encontrar. Es poliéster de glicol y tiene, digamos de una manera, las ventajas del ABS en cuanto a resistencia mecánica y tiene la moldeabilidad que tiene el PLA. ¿Sí? O sea, es una solución intermedia entre el PLA y el ABS, toma lo bueno de cada uno de ellos y es un material que se está utilizando bastante, ¿sí? En el sector, digamos, residencial, ¿sí? Hogareño.
Bien, lo que estamos viendo a continuación, para mostrarle un poco el formato, cómo viene el material, tanto soporte como de piezas, en estos bobinas de kilo, también hay presentaciones de 3/4 kilo o de medio kilo, eso ya depende, pero generalmente son bobinas de 1 kilo, bobinas hasta 5 kilos, si el volumen de la pieza es importante. Vienen por colores y por material. Les puse estas fotos para mostrarles que vamos a tener proveedores nacionales, los dos de la izquierda, ¿sí? Ay Dios, Grilón Printalot. y Printalot son nacionales, las empresas, la materia prima no lo sé, no sabemos el nivel de detalle, son de calidad buena y recomendada. También hay filamentos ESAN, viene de afuera, también la gente lo recomienda. También tenemos filamentos chinos y varias marcas, ¿sí? Muchas veces hay filamentos de bajo costo que cuando uno quiere hacer prototipo, que no le interesa mucho la calidad final, prefiere ahorrar un poco el material. Y después tenemos marcas, los dos rollos de arriba, son marcas que las saqué de un ranking europeo de los mejores filamentos marcas de filamentos para máquinas hogareñas, ¿sí? No las he encontrado en el mercado, pero hay marcas que no están acá y son buenas y están en otra área geográfica, ¿sí? Pero fíjense que la presentación, más allá de la marca, es siempre la misma, ¿sí? Obviamente cada máquina impresora tiene que tener un centro, ¿sí? Soporte, para permitir el giro libre a medida que se va consumiendo el filamento. Muy bien. Sí, en Bueno, algunos vamos. casos las mismas cajas Sí, estas, perdón, sí. las mismas cajas estas tienen como un troquel acá, no sé si lo ven, y traen un tubito adentro que pueden actuar como soporte del rollo, digamos, ¿no? Entonces el extrusor, el rollo queda adentro de la caja, que hace de soporte, y el extrusor tira y el rollo va saliendo, digamos, ¿no? Bien. Si ustedes preguntan cuánto salen estos rollos, del orden de los 1.500, 2.500 pesos, dependiendo del material, dependiendo del proveedor, ¿sí? Son siempre consumibles para máquinas hogareñas, ¿sí? Un rollo de este tipo para una estrátasis, agreguen un cero al final, ¿sí? Del orden de los dólares, de 5 a 10 veces lo que cuesta un rollo de este tipo. Obviamente, la calidad, el control de calidad del material que ofrece y la cantidad de materiales que ofrece Stratasys apuntan a un mercado más profesional, más industrial, donde demanda mayor exigencia, ¿sí? Es más, todos los materiales de máquinas profesionales vienen chipeados, ¿sí? Donde la propia máquina lee el chip de cada rollo y sabe con qué material está trabajando en forma automática, ¿sí? Y una vez que se acaba la bobina, porque tiene un contador de metros, inutiliza ese rollo y no se puede recargar. O sea, fíjense cómo las máquinas van de la mano del proveedor de filamento oficial para asegurar que cada máquina utilice el filamento que debe utilizar, ¿sí? O el que está autorizado por el fabricante. Bueno, vamos un poquito a ver materiales avanzados. Esto ustedes pueden entrar a Stratasys y ver un poco la cartera de materiales. Obviamente son muy onerosos y tal vez no tiene sentido para una máquina hogareña. Y hasta lo que hemos visto son estos niveles de inicial, es el ABS, el PLA y el PETG. Hay otros más, hay muchos ABS modificados, hay muchos PLA modificados que le van a decir ABS más esto, PLA más esto, hay algunos que vienen con fibra de carbono, hay nylon dando vuelta, pero hay muchos materiales que son muy difíciles de imprimir. Si uno dice, ¿cuál puedo imprimir? Bueno, estos tres son los mejores. El resto ya es mucho de oficio, experimental, son materiales higroscópicos que se contraen, que hay que ajustar muy bien las temperaturas, las velocidades, ¿sí? Son más complejos. Nosotros hemos probado con nylon y la verdad no pudimos imprimir una pieza que sea decente, ¿sí? Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, los materiales se van a adaptar de mejor manera a las máquinas, ¿sí? Y van a salir mejor constituidas. 3M está imprimiendo teflón, está desarrollando un teflón que es muy interesante para la industria, ¿sí? Hacer piezas de teflón ya
con esta tecnología. Bueno, además de estos plásticos comunes, hay plásticos de ingeniería que tienen obviamente prestaciones mucho más interesantes, ¿sí? En cuanto a resistencia, a mecánica, química. Están las poliamidas, que están ahí adentro, están en el nylon. En los plásticos de ingeniería hay el TPU. El TPU es un material flexible, industrial, es el reemplazo del flex a nivel residencial, ¿sí? Y en cuanto a resistencia mecánica, aparecen los materiales Ulten, el PIC, al cual mencionó, materiales que realmente tienen resistencia mecánica comparable con una pieza inyectada, ¿sí? Y si das un clic más, vamos a ver una tablita que encontré de equivalencia de materiales comunes a materiales avanzados, ¿sí? O sea, para cada material, materiales avanzados. Bueno, esto nomás se lo dejo de guía de consulta, ¿sí? Y a continuación, a ver, bueno, a continuación, como mencionó también Juan, esta tecnología necesita tratamientos de postproceso, porque seguramente la pieza no saldrá con la forma que uno requiere para el producto, ¿sí? Bueno, a ver un segundito, por favor. Fíjense que en estos casos, o sea, básicamente el postproceso, la mayoría de las veces en FDM, mínimamente va a ser retirar la soportería. Que algunas veces es algo sencillo, Sí, pero otras veces, como aguanta, vemos Juan, acá, sin un cachito que tengo una urgencia. Ya vengo. sí, 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 Vale. que en estos casos, fíjense que ya el material de soporte, ¿sí? Va a estar en cada uno de estos orificios y ya trabajar es mucho más laborioso el retirar el soporte de todas estas estructuras, ¿no? Y obviamente va a ser la calidad de la pieza, ¿no? Como pueden ver acá, ya no va a ser la misma calidad que si no tendría la estructura de soporte, digamos. Que puedo hacerlo simplemente con un objeto que corte el soporte, ¿bien? O fíjense que en este caso ya le está dando con calor para poder dar una terminación un poco mejor. Y en otros casos, fíjense que la terminación, ya si quedan grietas o algo, aporta material, o sea, corta un pedacito del rollo para rellenar esa grieta y que el acabado superficial sea mejor. ¿Bien? Muchas veces, o sea, además de tener en cuenta la orientación de la pieza, para lo que es, como comentaba hoy, la resistencia de la misma, fíjense que acá se notan las capas, o sea, las capas que fueron hechas en este sentido, en esta dirección, también se tiene muy en cuenta para lo que es el soporte. Uno trata de evitar a toda costa de la soportería de la pieza, digamos, ¿no? Eh, Bien, bueno, entonces, esto más o menos lo que es soportería, rebabas y grietas. Ya estoy, ¿Ya Juan. volviste, Edu? Ah, Sí, bueno. sí. ¿Querés Bien. seguir? Sí, dale, otros tratamientos Listo. que se pueden aplicar es a la posimpresión, es el lijado, el ABS en algunos materiales, como el ABS, o algún material de mayor resistencia mecánica. Siguiendo. Perdón, pero se me agarraron los perros y no los podía separar. Pará. Bueno, pues, Ahí está. Granallado. o sea, posteriormente a lo que es el acabado superficial, ¿sí? También en algunas ocasiones, pero esto va a depender mucho del material, es decir, a los plásticos comunes, como dijo Edu, de los básicos para imprimir es imposible hacer un granallado, ¿sí? Estamos hablando de ABS para arriba, más que nada por la resistencia mecánica que tiene ese material. Si no, se destruye esa pieza básicamente. Bien. Ahora, este granallado, dale Edu, perdón. No, Iba a no, decir está que... bien, está bien, está bien, está No, bien. O no, sea, son tratamientos mecánicos de alisado, básicamente, ¿sí? Que se puede hacer con diferentes sustancias, con diferente material de granalla. ¿Mm?
Y fíjense que esas granallas no son metálicas, sino que son o de vidrio o plásticas. ¿Bien? Sí, o arena también, como la que Mm. sigue. Ahí está. ¿Sí? O una arenada y se ve la diferencia entre la pieza izquierda, cómo sale de la máquina, y la pieza derecha, cómo queda con el arenado. También se puede hacer algún tipo de pulido con abrasivos, con estos lechos vibratorios, con un material abrasivo para mejorar un poco esa porosidad superficial. ¿Sí? Y si no es tratamiento, no es mecánico, puede ser químico, ¿sí? Atacarlo con un solvente, en este caso a veces con acetona. Obviamente esto es estética, no es industrial, porque de alguna manera estoy modificando las medidas de la pieza, ¿sí? Y hay otro material como el PLA, pero ya como dije, el PLA con todas sus limitaciones también puede ser atacado con varios solventes, los que figuran acá en el cuadro. Esto se puede hacer por inmersión en líquido o en vapor. Obviamente, cuando los sumerjo en líquido es mucho más agresivo el tratamiento, ¿sí? Y los tiempos de contacto tienen que ser mucho menores. La idea es lograr borrar Creo que. esas Ah, no, perdón. capas, ¿sí? ¿Me fui? No. No, yo Es fui. Perdón. mejorar la terminación superficial, redondeando obviamente todos los filos, ¿no? A veces bueno y a veces malo. Es más estético que otra cosa. Bueno, y para ir cerrando, esto sí es interesante para tener en cuenta. En este tipo de tratamientos puedo producir con temperatura, insertar roscas, ¿sí? O termoconformar una pieza realizada en plano, en un tiempo bastante reducido, y evitar el soporte, bueno, realizarla en un plano y conformarla posterior con calentamiento a determinada temperatura y un molde para darle la forma final. ¿Sí? Muy bien, Bien. creo que hasta acá llegamos. Bueno, voy a cortar con la grabación. Sí.